Hoy quiero hablarle de otro principio y es la honra a la presencia de Dios. Cuando tenemos hambre y cuando tenemos respeto a la presencia de Dios, cuando honramos a Dios en el secreto y en el público, Dios traerá cosas maravillosas a nosotros. El apóstol Pedro dijo: arrepentíos y convertíos, y vendrá de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Los milagros surgen de la unción, del poder de Dios. Los dones es una cosa, la unción es otra. La unción no viene sobre lo impuro. La unción no viene sobre lo que no está limpio. Por eso enseñaba que cuando fue ungido Aarón y los hijos de Aarón, primero fueron lavados con agua y luego fueron ungidos. Ahora, hay un pasaje en las escrituras en Marcos capítulo 6 que dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra. Diga conmigo: salió de allí y vino a su tierra. Anote eso y guárdelo porque lo va a entender en unos minutos. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en las sinagoga, y muchos oyéndoles, oiga esto, se admiraban, pero no creían, y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judá y de Simón? Oiga esto: ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. El verso 5 dice algo interesante. El 4: mas Jesús le decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Y esto sí es contradictorio y es como inexplicable. No hay forma de entenderlo humanamente. Ellos habían oído, primero estaban admirados, segundo decían: ¿qué doctrina es esta? ¿Qué poder es que le es dado a este hombre para hacer milagros? Así que ellos eran conscientes de que Jesús hacía milagros en otros pueblos y en otras ciudades. Ellos sabían que Jesús hacía milagros. Pero el verso dice: mas él no pudo hacer allí milagro. Y una de las razones es cuando dice: ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Esa fue la razón principal por lo cual el poder y la presencia de Dios estuvo limitada. Es incomprensible que un Dios ilimitado se tuvo que limitar. El poder de Dios no tiene límite, pero en Nazaret encontró límite y no pudo hacer milagros. ¿Por qué? Porque no le honraron, le deshonraron, no lo reconocieron, ni le dieron valor a lo que era y a quien era Jesús. Lo miraron como un carpintero, y cuando él no es visto como lo que él es, su poder no será manifestado. Dios no se manifiesta donde lo están necesitando. Dios se manifiesta donde lo están buscando. El poder de Dios no se hace real en tu casa porque tú lo necesitas. El poder de Dios se hace real porque tú lo crees. Y realmente es interesante, y quiero que preste atención, porque el capítulo comienza diciendo: salió Jesús de allí y vino a su tierra. El capítulo 5, en ese capítulo Jesús hace tres cosas sorprendentes. Es en ese capítulo donde él liberta el endemoniado de Garab, el que tenía una legión de demonios, legiones de demonios. Es en ese mismo capítulo que la mujer del flujo de sangre lo toca y es sanada.
12 años con un flujo de sangre y toca al maestro y queda sana al instante. En ese mismo capítulo, él llega a la casa de Jairo y resucita a una niña muerta. El capítulo 5 de Marcos es el capítulo donde Jesús echa fuera demonios, donde sana a la mujer del flujo de sangre y donde levanta a una niña muerta. En ese capítulo el poder de Dios no tuvo límite, era tangible. Pero ¿cómo es posible que terminando de levantar una muerta, dice, y salió de allí y se fue a su ciudad? Y en su ciudad Jesús no puede hacer lo que acaba de hacer en la ciudad anterior. Era el mismo Cristo con el mismo poder, el mismo Espíritu Santo, pero no era la misma gente. El pueblo era diferente. Donde él resucitó a la hija de Jairo, la Biblia dice que le recibieron con gozo y con alegría. Y donde Jesús es honrado, reconocido, respetado, buscado, es allí donde él será manifestado. La deshonra a la presencia de Dios limitará su poder a nuestras vidas. Cuando deshonramos a Dios en el secreto, Dios no se va a manifestar en el público. Alguien tiene que alabar a Dios. Lo interesante es que en el capítulo anterior Jesús hace milagros sorprendentes y sobrenatural. Sin embargo, llega a Nazaret y no puede hacer milagros. Y la escritura dice que él le dijo: ustedes se parecen a Israel antiguo. Muchos profetas, muchos leprosos había en Israel, y a uno fue enviado. Aquel leproso fue enviado para ser sanado. Uno solo fue sanado, y era sirio, no era judío. También dice, había muchas viudas, y a una fue enviada Elías. Y es interesante que ni la viuda ni el hombre de Sirio eran judíos. Jesús le dijo, había muchos leprosos y murieron de lepra, pero Dios le manifestó al leproso que creía. La honra es la clave de los milagros. Se lo voy a repetir, la honra es la clave para los milagros. Había muchas viudas muriendo de hambre, y Dios le pasó por el lado a todas las viudas y llegó donde una sola, la de Nazaret, porque era la que creía en lo que Dios le había dado a Elías, y era la que obedecía lo que Elías decía. La gente está equivocada, cree que Dios está buscando a quien sanar. No, Dios está esperando quien le crea para sanar. Dios está disponible para aquello que le busque con todo su corazón. Seré hallado y seré encontrado cuando me buscare de todo vuestro corazón. Sigo paro. Donde Dios no es buscado, Él no será manifestado. Moisés le dijo a Dios un día: si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Moisés entendía cuando le dijo a Dios en Éxodo 33: si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. ¿Qué entendía Moisés? Él había descubierto que la victoria y el éxito que había tenido no se debía a su estrategia ni a su esfuerzo, sino a la presencia de Dios. Pedro dice: de tu presencia vendrán tiempos de refrigerio. Cuando la presencia de Dios es honrada, la presencia de Dios da victoria. De la presencia de Dios vienen las finanzas. De la presencia de Dios viene el río del Espíritu Santo. Cuando la presencia de Dios es amada, es buscada, es deseada, ella es manifestada. Alguien tiene que alabar a Dios. Cuando hay unción y presencia de Dios, la iglesia se mantiene en un constante crecimiento. No se trata de estrategia de publicidad, porque hay situaciones que son espirituales
y con publicidad no va a transformar una ciudad. Se necesita que la presencia de Dios se haga manifiesta. Moisés dijo: si tú no vas con nosotros, nosotros no queremos salir de aquí. Porque descubrí que antes que tú llegaras era un simple pastor de ovejas, pero cuando tú llegaste me hiciste tener visiones. Me pusiste una vara en las manos y con ella he hecho señales y milagros. Es tu presencia la que provoca la victoria. Es tu presencia la que hace que tu gloria se haga tangible. Sin la presencia de Dios, nuestras vidas se secan. La presencia de Dios es delicada y tenemos que manejarnos con cuidado, porque no estamos tratando con un Dios cualquiera. Estamos tratando con el único Dios que es santo y puro. No puedes estar en la presencia de Dios y estar lleno de pecado escondido. Cuando hay pecado escondido sin confesar, la presencia de Dios se detiene. Cuando tú lees ese pecado, según las escrituras que cometió Acán, cuando Dios le había dicho a Israel: no toquen el lingote de oro, lo santificarán y lo traerán al tabernáculo. Y Acán vio un lingote de oro y lo tomó y lo escondió debajo de su tienda, y comenzó a deshonrar a Dios en el secreto, con un pecado escondido, una maldición. Y eso que Dios le había prohibido a Israel, puso a Israel en una situación difícil, y comenzaron a perder batallas frente a ciudades pequeñas e insignificantes. Ejércitos más pequeños y más débiles que ellos lo vencieron. Y Josué pregunta: ¿qué pasa? ¿Por qué Dios no está con nosotros? Sigo paro. El pecado oculto de Acán, escondido, detuvo el movimiento de Dios en el campamento. Dios dejó de moverse porque había alguien con un pecado escondido deshonrándolo. Y el fluir y la victoria de Dios se paralizó porque alguien estaba y había cometido un pecado. No podemos estar llenos de pecado escondido y esperar que la gloria de Dios se mueva. No puedes esperar que la gloria de Dios te llene estando lleno de orgullo, estando lleno de arrogancia. La presencia de Dios no cohabita con el pecado, no es compatible con el orgullo, no se mueve donde hay arrogancia. No puedes esperar el mover de Dios siendo una persona avariciosa. Dios es puramente santo. Puedes autollamarte, pero no puedes autoungirte. Puedes decir que eres un pastor, pero no significa que tendrá la unción. La unción no viene del hombre, viene de Dios. Quien unge es Dios con el Espíritu Santo. Y hay muchas personas que han detenido el movimiento de Dios en sus vidas por tener pecado escondido sin confesar. Piense, el pecado de Acán detuvo el movimiento de Dios en la nación entera. La presencia de Dios dejó de moverse y Dios se retiró porque había una persona que lo deshonraba en el secreto. La unción, el camino hacia la unción, se trata de honrar a Dios, de reconocerlo, de tener hambre. Cuando Josué circuncidó al pueblo, a ese lugar le llamó Gilgal, el lugar de la separación.
donde Dios hizo pacto con ellos. Y allí quitó Dios el oprobio de Israel. Tú no puedes conquistar a Jericó si no estás circuncidado. Y la Biblia habla de circuncidar el corazón. Debemos de ser honestos. No hay algo que atraiga más a Dios a nuestras vidas que la honestidad. Confesar nuestros errores ante Dios. No puedes esperar tener el mover de Dios en tu vida teniendo un mover de pecado. No puedes estar lleno de la presencia de Dios y estar lleno de avaricia, de arrogancia, de orgullo. Un hombre detuvo el mover de Dios en toda una nación. Jesús no pudo hacer milagros porque donde él fue a hacerlo no lo honraron. Yo lo he visto año tras año, campaña tras campaña, evento tras evento. El poder de Dios no cambia, lo que cambia son la gente. Dios va a saltar la cerca y va a llegar a donde él está siendo buscado. Si en esta casa deshonramos la presencia de Dios, él va a salir de aquí y se va a ir a donde esté siendo honrado. Piense bien. Había muchas viudas y esa viuda ni siquiera era judía. Y Dios le dice a Elías: vete, hay una viuda, no es judía pero tiene fe. No es judía pero tiene hambre. No es judía pero cree en lo que yo te di. No es judía pero honra mi presencia. Vete. Muchas judías, posiblemente muchas ancianas, murieron de hambre en esos días. Pero aquella señora no, porque Dios la miró. Dios anda buscando un corazón honesto, no perfecto, honesto. Porque Él sabe que no puedo ser perfecto si Él no me perfecciona. El pecado detendrá el mover de Dios en tu vida. El pecado apagará las visiones. El pecado hará tu oído sordo a la voz de Dios. El pecado impedirá que tú acceses a lo sobrenatural de Dios. Esta mañana o esta tarde simplemente quise hablarle eso. El secreto del mover de Dios es la honra al Señor. La honra al Señor. ¿Cómo hizo Josué con Acán? Literalmente lo mataron a pedrada. Suena feo, pero está en la Biblia. Así fue. Todo Israel le tiró piedra hasta que hicieron una montaña de piedra y ahí murió Acán. ¿Y sabe lo que le dijo Josué? ¿Cómo tú turbaste a todo Israel? Túrbate Jehová ahora. Hay cosas en nuestras vidas que la única solución que tiene es matarla. La arrogancia, el orgullo, las cosas que a Dios no le agrada, las conversaciones desagradables que ofenden la presencia de Dios. Hay cosas en nuestras vidas que deben simplemente ser eliminadas para que la presencia de Dios no se entristezca en nuestros corazones. Dios está dispuesto a hacer cosas inimaginables, cosas preciosas con nosotros, pero debemos de tener un respeto a la presencia de Dios. Y en estos últimos días se ha perdido el respeto a la presencia de Dios y a Dios mismo. Hablamos a veces deliberadamente, sin medir las consecuencias. Pensamos que tener un pecado escondido nos va a librar de un juicio. No. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, este alcanzará misericordia. Acán deshonró a Dios
en el secreto y la presencia de Dios se fue. Jesús fue a Nazaret, a su ciudad, para hacer los mismos milagros o tal vez mayor. Si en Nazaret Jesús hubiese encontrado la fe que encontró en Jairo y en la mujer del flujo de sangre, tal vez no se le habían levantado muertos, se le habían levantado 30 muertos. Pero no encontró fe. Lo que encontró fue deshonra hacia Él, deshonra hacia su presencia. Y a veces no estamos honrando a Dios. Pensamos que podemos jugar con Dios y que no habrá consecuencia. Pensamos que podemos seguir en actitudes y en acciones que no le agradan a Dios y aún así esperar el mover del Espíritu Santo. Yo soy muy cuidadoso con el Espíritu Santo. No soy perfecto, pero siempre trato de ser cuidadoso. Yo sé que si Él está ofendido, el poder de Dios se detiene. Dios no comienza a moverse donde Él ha sido ofendido. Sigo paro. Hoy en día, en verdad, hay movimiento que la única intención es la arrogancia, el exhibismo, ser expuesto. Pero realmente no hay hambre ni hay sed de la presencia de Dios. Dios debe de ser honrado en el secreto. Si hay un pecado escondido, si hay cosas que tú estás haciendo que tú sabes que no le agrada a Dios, este es un buen momento para que te arrepientas, para que le pidas perdón, para que le diga a Dios: devuélveme el temor, devuélveme del respeto hacia ti, hazme volver a ti como antes. El Espíritu Santo está aquí hablando y martillando un corazón que se ha convertido en piedra, pero que Él lo quiere tornar en carne. ¿Cuánto bendicen a Dios? Dios no se va a mover donde hay pecado. Cuando pecamos deliberadamente y no nos arrepentimos y no confesamos nuestro pecado. Yo no estoy pidiendo que me confiese su pecado. Yo no soy sacerdote para eso. Usted no tiene que decirme sus pecados. Al que tiene que decírselo es a Dios. Y decirle: Dios, he pecado contra ti. ¿Sabe lo que dijo David? Bien me ha sido que tú me hayas quebrantado, porque aprendí justicia. Cuando David pecó en el Salmo 51, hasta yo lo había perdonado y no soy yo, porque se arrepintió tanto, se quebró tanto, se tiró al piso, se humilló tanto, que Dios no podía escondérsele ni negársele. Es que el corazón de Dios siempre estará derramándose en aquellos que reconocen que han fallado y que buscan el perdón, la justificación de Dios. Yo les digo a ustedes, la unción reposa sobre la santidad. La unción reposa sobre la santidad. Y la unción no es igual que los dones. La unción es diferente. De la presencia de Dios viene tiempo de refrigerio, viene tiempo de gloria, tiempo de manifestación. Si antes de ministrar, si antes de hacer la obra de Dios cometo algo que a Dios no le agrada y yo no me arrepiento, el mover de Dios real no estará allí. Debemos de tener cuidado de no deshonrar la presencia de Dios. El pecado hace separación entre Dios y nosotros. Vuestras iniquidades han hecho separación entre mí y vosotros. El pecado nos separa de la presencia de Dios. Acán deshonró a Dios en secreto. Detuvo el mover de Dios en el campamento entero. Aleluya. Hay tantas cosas que son pecado que hoy ni hoy ni mañana me alcanzaría el tiempo para ir mencionándola una por una. Hay muchas cosas que Dios dice en la Escritura que no le agradan.
Las personas se concentran en los pecados principales, en la fornicación, en el adulterio, en la mentira, en el robo, en el asesinato, en esos pecados que se ven grandote. Pero esos mismos pecados también está el pecado de la arrogancia, de la murmuración. Ese pecado también ofende y no honra la presencia de Dios. La avaricia. No puedes estar lleno del Espíritu Santo y lleno de avaricia al mismo tiempo. ¿Sigo paro? Hay cosas en nuestras vidas que pueden ser un veneno espiritual y que debemos despojarnos de ellas. Despojarnos con todo nuestro corazón, porque Dios está dispuesto a extender su misericordia y a limpiarnos y a lavarnos y a darnos la oportunidad de abrazar su presencia y disfrutar el río fresco del Espíritu Santo de Dios. Alguien puede alabar a Dios. Con esto concluyo. No olviden ni por un minuto que el mismo Jesús que estaba en las ciudades antes había levantado una muerta, y en la ciudad de él no había podido hacer un milagro. Un dolor de cabeza no pudo quitar cuando horas antes levantó una muerta. Horas después un dolor de cabeza no lo podía quitar. Eso tiene mucho por donde pensar. Debemos de meditar en eso, porque podemos estar limitando en nuestras vidas el mover de Dios, la intervención de Dios, la guianza de Dios, la misericordia de Dios. Sigo paro. Y a veces es bueno hablar calmado para que la gente pueda meditar en lo que está oyendo. El Espíritu Santo de Dios le trae esa palabra a algunos de ustedes. Creo que a todos ustedes le trae esa palabra. Es tiempo de tomar una decisión. Es tiempo de ir con todo por Dios. Es tiempo de vivir para Dios. Es tiempo de cerrar los ojos al mundo y abrirlo al cielo. Es tiempo de vivir para Dios con todos nuestros corazones. Es tiempo de respetar a Dios. Es tiempo de pensar que Dios es puro, que Dios es santo, que Dios es limpio, que Él es piadoso y misericordioso. Alguien diga aleluya. Es tiempo de eso. Hay muchas personas que tienen al Espíritu de Dios entristecido en sus vidas. La presencia de Dios dejó de moverse con ellos, porque hay acciones malas, hay pecados sin arrepentimiento. Hay cosas que debemos de tener mucho cuidado, porque puede detener el mover de Dios en nuestras vidas. Debemos de ir a Dios con todo nuestro corazón, rendirnos con toda nuestra alma y decirle: ayúdame a vivir para ti, ayúdame a agradarte, dame la fuerza que me falta, dame la fuerza para yo hacer tu voluntad. Tú que me has dado el querer, dame el poder de hacer. Yo quiero servirte con todo mi corazón. Yo quiero agradarte con todo mi corazón. No estamos diseñados para ser visitados por Dios. Estamos diseñados para ser habitados por Dios. Dios quiere habitar con nosotros. Yo no lo entiendo todo. Yo no comprendo a Dios en muchas cosas. Pero Él es así. Él es santo. Dios no tiene acepción de persona. Y es una de las cosas que más me ha tocado de Dios, que ha tocado mi corazón. Que Él no está casado con una nación. Él está casado con el que lo está buscando, con el que lo está honrando. ¿Alguien puede alabar a Dios? Termino. Cuando Dios le dice a Moisés: yo descenderé al tercer día y yo hablaré contigo desde la nube y todo el pueblo me oirá hablando. ¿Te imaginas el privilegio de estar escuchando a Dios? A veces yo veo a Israel en el desierto y yo digo: Dios mío, tú no tienes fin en misericordia. Tú eres extremadamente bueno.
¿Saben la lucha que cogió Dios con Israel? Lo salvaba de aquí. Pero Dios acaba de abrir el mar rojo, acaba de endulzar las aguas de Mara, acaba de hacer maravilla. Y Moisés se va un ratito a hablar con Dios. Cuando desciende, ellos están adorando un becerro de oro. Dice el Salmo 6, cambiaron la gloria del Dios viviente por un animal que come hierba. Y le decían, oh Señor, tú nos sacaste de... Pero Dios mío, a veces tú no te explicas cómo la gente cae tan bajo, teniendo experiencia previa tan sobrenatural con Dios. Pregúntame, ¿qué es eso, pastor? Se llama la carne. Es viciosa, está viciosa. La Biblia dice que se entregaron a deseo descontrolado. La carne, lo único que la mantiene sujeta es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Y cuando Dios le dice, Moisés, al tercer día yo voy a descender, me van a ver mi gloria. Ahora hay algo que hay que hacer. Desciende y santifica al pueblo. Lávalos, límpialos, que se preparen para mi presencia. Que se preparen para mi presencia. Que se preparen para mi visitación. Porque yo voy a descender a ojos de todos, pero en su impureza no puedo manifestarme. Ve, te doy 3 días para que lo bañes. Te doy 3 días para que laven sus ropas. Los quiero limpios. Dios se manifiesta donde hay limpieza. Dios no se agrada cuando hay pecado y hay cosas sucias en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Sabes? Si no fuera un predicador de visión, diría que estoy predicando un mensaje incorrecto a un pueblo incorrecto. Pero como tengo visión, sé que a alguien le están removiendo el interior y le están quebrando el corazón para luego exponerlo ante el poder de la presencia de Dios. Alguien diga aleluya. Debemos de honrar en secreto. Decirle no al pecado. Pelear con él hasta la sangre como hizo Cristo. Dios le dijo a Sansón, no te corte el cabello. ¿Qué hizo Sansón? Se dejó cortar el cabello. ¿Qué hizo Dios? Lo abandonó. Luego el cabello le creció y volvió a Dios. Cuando Dios dice no, tu respuesta a todo es no. Si quieres vida, si quieres su presencia real, sé santo. Sin santidad nadie verá a Dios. Tú no puedes perfeccionarte a través de tus obras. No puedes ser perfecto por tus esfuerzos naturales, porque entonces tendría de qué gloriarte. Tú eres perfecto porque continuamente buscas a Dios. Y el buscar a Dios, de su presencia viene la perfección. Amén. No digo que no vas a cometer errores. Lo que digo es que cuando lo cometas no dejes pasar un minuto sin tirarte a pedir perdón. Porque si cometes errores y sigue la vida como que nada ha pasado, amado hermano, has perdido prácticamente tu salvación. Hoy es un día para que reflexionen. Esas palabras que dijiste, que la conciencia te reprendió, esa actitud que tuviste, cuando tú caminas en respeto, en cuidado, en reverencia y en vigilancia del Espíritu Santo, de no ofenderlo, el poder, la unción y el respaldo de Dios siempre estará allí. Satanás no quiere que tú escuches esto, porque donde Satanás te está derrotando es en la discusión que está teniendo,
donde Satanás te está derrotando en la forma en que tú estás actuando, estás hablando, en tu arrogancia, en tu vanagloria, en tu avaricia. Cada vez que ofendes a alguien y no le pides perdón, está dándole legalidad a un espíritu para que te atormente. Luego no puede dormir, tiene insomnio y te pregunta por qué. Satanás no va a perder tiempo contigo. Si le abriste una brecha, él va a entrar. Por eso este mensaje pareciera como sencillo, pero es tan profundo que lo tengo callados. Sé que a alguien le estoy afectando el espíritu y el corazón en esta tarde. Le está hablando una persona que continuamente ve el poder de Dios moverse. Y eso debe de decirte algo. Debe de decirte algo. Satanás no quiere que sepas que en tus conversaciones, cuando habla mal de alguien, es donde él te está derrotando. Pero tú fuiste enseñado solo a ver que pecado es acotarse con una mujer o con un hombre. Pecado es hablar mal de tu hermano y no arrepentirte. Eso es un grave problema. Porque el Espíritu Santo se va a entristecer. Y Él no se entristece porque Él es débil. Él te puede romper los huesos sin tocarte. Él es poderosísimo. Él se convirtió enemigo de Israel en un tiempo y lo quebró a todos. El Espíritu Santo no es un niño que anda por ahí con miedo. Ay, me entristecieron. No te equivoques. Él adornó las estrellas que tú ves, las puso Él. Él hizo el sol. Estamos hablando de un ser poderoso, pero que es humilde y sensible. Cuando tú notas en el cielo quien gobierna es el Cordero, y en la tierra quien gobierna es la paloma. Los dos tienen algo que se parece. Si tú no estás quieto, no puedes cohibir con ellos, no puedes estar con ellos. El Cordero es manso y la paloma es sencilla y muy, muy delicada. Para una paloma sentarse sobre tus hombros, tú tienes que estarte quieto. Sigo, paro. Así que si realmente quieres tener un avivamiento continuamente en tu corazón, cuida la presencia de Dios. Arrepiéntete de todos tus pecados. Arrepiéntete de todas aquellas cosas que a Dios no le agrada. Arrepiéntete, porque el Señor tiene cosas para ti. Alguien diga aleluya. El Espíritu Santo le está hablando profundamente a alguien. Una vez yo vi un pastor hablarle mal. A mí me ha tocado ver eso. Yo vi eso, yo he visto mucho eso. Yo vi un gran hombre de Dios que llenaba estadio como todavía yo nunca lo he visto lleno en ninguna de mis campañas. Estadio enorme de 40,000 y 60,000 personas. Y me tocó ir a buscar a ese pastor para llevarlo al estadio. Y el coordinador de él, yo lo llevé. Y ese pastor no sé qué le pasó, porque a veces uno se levanta con el pie izquierdo, dicen, ¿no? No sé qué le pasó. Se enojó con el coordinador porque la camionetita no cabíamos todos, pero era la única cosa que había. Y él se enojó y le habló mal. Hermano, ese hombre llegó al estadio, se subió a la plataforma, reprendió demonios, habló en lengua y el poder de Dios no estuvo allí. Y eso es lo interesante de Dios, que Dios no tiene excepción de personas. Dios no es como los políticos, que si este es senador le da cierta honra mayor a este que solo es un policía o barre. ¿Ve? Dios no está buscando tu grandeza, porque tú no la tienes. Él es que te la da. Entonces yo vi al Espíritu Santo dejar de usar a un hombre de renombre porque ofendió a un simple coordinador. Simple coordinador para nosotros, y no se movió. El estadio fue afectado y no se movió el poder de Dios. Desde ahí yo comencé a aprender. Dije, ya sé. Vi a otro pastor ofender a una persona que iba a cantar, y la ofendió y le habló deliberadamente. Se enojó. Y yo traté de decirle, hey, no te comportas así, pero no me escuchaba ni a mí tampoco.
Yo dije, lo voy a dejar quieto. A la noche voy a verlo pasar vergüenza. Cuando íbamos de camino que me iba a llevar al hotel, le dije, bueno, mijo, tú sí estás en un problema. ¿Cómo así? Tú acabas de ofender a la adoradora que va a cantar hoy. ¿Con quién tú cuentas para ministrar esta noche? Porque con el Espíritu Santo tú no puedes contar hoy. No me dijo nada, pero yo sabía que el Espíritu Santo no iba a estar con él. Yo conozco al Espíritu Santo. Yo conozco algo de él. Yo sé cuando él se ofende. Entonces, en la noche, hasta patada voladora tiró. Nada. Le dije, te lo dije. ¿Te toca mañana predicar? Pídele perdón a la adoradora. Ponte de acuerdo porque tú no vas a estar con el Espíritu Santo. Entonces ahí entendió, se quebrantó, se humilló y entonces el Espíritu Santo sí comenzó a moverlo. El Espíritu Santo te está diciendo hoy. ¿Sabe por qué Él te está hablando todo esto a través de mí? Porque Él te conoce. Él te ve. Él te oye. Y Él sabe quién eres. Dile a alguien. Todo pecado sin confesar detendrá el mover de Dios en tu vida. Así que date rápido, confiésaselo a Dios, arrepiéntete de lo que sea. Dile, total, tú estás al lado de un pecador igual que tú. Así que perfecto aquí no hay uno. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Levanta tus manos donde tú estás.